a todos. Bien chicos, bueno, darles la bienvenida a este curso de filosofía en esta modalidad virtual. Eh, la verdad que yo creo que el curso de filosofía bien puede adaptarse a esta modalidad y no creo que vayamos a sufrir mayores problemas. Pero igual termina siendo un desafío porque además este semestre, por si alguien ha estado en semestres anteriores, eh, tiene una pequeña variante en cuanto al sílabo, ¿no? O sea, en cuanto a los temas que vamos a ver en el curso. Entonces, un poco que la idea sería que tratemos de pasar este nuevo desafío con bastante solvencia, poniendo obviamente con mi participación pero y mi cuidado, pero también con la participación de ustedes, ¿no? Que es importante. Bien, les doy algunas indicaciones. Recordemos que yo le voy a explicar lo que corresponde a cada semana y la idea sería que ustedes usen la otra plataforma, la plataforma de multichat, en caso de que algo los haya confundido demasiado. Y si acá tenemos el chat público, también lo vamos a usar. Y sería pues lo ideal que ustedes también me hagan llegar sus preguntas por el chat público conforme va avanzando la clase. No puedo leer el chat público a cada rato, pero lo leeré pues cada 15 minutos, cada 10 minutos, a según qué tan pesada sea la clase también, ¿no? Hay temas que son a veces un poquito más pesados. Y yo lo que también les recomendaría es que traten de estar sobre todo atentos a lo que yo voy explicando, porque incluso las preguntas que ustedes me dan por el chat público yo también las voy a contestar, ¿sí? No sé si se les ha pedido de manera obligatoria que ustedes pongan su nombre, pero les pediría que lo hagan para que cuando me hagan una consulta yo pueda leer sus nombres y puedan saber a quién le estoy respondiendo y así también puedan ustedes saber a quién, qué pregunta estoy resolviendo, ¿no? Bien, ¿estamos claros con eso? En verdad, trataré de dejar la menor cantidad de dudas o preguntas abiertas, pero de todas maneras recuerden que tienen la plataforma de multichat para que ustedes puedan hacer sus consultas y también me pueden hacer llegar sus consultas. Bien, eh, el día de hoy tenemos una pequeña clase introductoria y, y vamos a usar esta clase pues también para que ustedes vayan viendo cómo lo vamos a manejar. Y de hecho esta primera clase nos enfocaremos en un objetivo que es tratar de entender qué es la reflexión filosófica. Bien, tratar de captar qué es lo que diferencia a la filosofía de otras maneras de tratar de obtener conocimiento de la realidad. Hay quienes consideran, por ejemplo, que la filosofía no es un tipo de conocimiento, ¿no? Y es válido, sino que solamente es un tipo de actividad, digamos. Así que, a ver, para entender un poco mejor qué es la filosofía y esto de la reflexión filosófica, eh, quizás lo más pertinente sea empezar por tratar de entender. Perdón, se me reacomodó la cámara. Quizás lo más pertinente sea tratar de entender eh, algunas cuestiones como podrían ser los requisitos para el nacimiento de la filosofía, ¿no? Eh, de hecho, no se suele decir esto, pero debemos de considerar que el nacimiento de la filosofía tiene que ver con ciertas características que se dan al interior de la existencia humana. Si si estos requisitos no se cumplen, es muy difícil que nazca la filosofía porque es un tipo de especulación muy, pero muy específica, ¿bien? O sea, que tomen en cuenta este detalle por el cual vamos a empezar. Eh, y este primer asunto, pues, tiene que ver principalmente con el asombro, ¿no? Un requisito indispensable para hacer filosofía. Pero para entender bien este asombro, primero entendamos o veamos qué cosas nos producen asombro.
Eh, Nos produce asombro lo novedoso, ¿no? Normalmente lo novedoso. Los giros inesperados también nos producen asombro. Eh, no sé, si estabas viendo una película y no esperabas que algo suceda, o estabas viendo tu serie favorita y no esperabas que esto suceda, bueno, entonces todos esos giros nos producen sorpresa, asombro. Pero en la vida misma, ¿no es cierto?, hay ciertos acontecimientos que definitivamente nos producen asombro. ¿Qué acontecimientos podrían ser? Por ejemplo, la muerte misma, ¿sí? Eh, las personas al momento de desaparecer de nuestras vidas, nuestros cercanos, nos invitan a revisar nuestros valores, nuestras creencias, nos preguntamos si como estábamos viviendo era una manera adecuada de vivir. De todas maneras, la muerte es uno de esos eventos que nos ponen frente a nosotros mismos y nos invitan a reflexionar. Es por eso que el asombro es una de las cualidades, de los requisitos, perdón, principales para entender el origen de la filosofía en general, no en un tiempo específico. Eh, y es por eso mismo también que cuando hablamos del asombro que nos produce la muerte, hablamos de un cuestionamiento que viene enseguida, ¿no? Pero ojo, no solamente la muerte de familiares, ¿no? Sino también piensen en las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Podríamos hablar, pues, de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y que luego transforman su vida, ¿no? Podrían ser, pues, esas personas que ven la luz al final del túnel y que vuelven a la vida y cambian su estilo de vida, ¿no? Algunos incluso te podrían decir, disculpa, ¿tienes un minuto? Sí, claro, amigo, dime. Bueno, te quiero hablar de Cristo, ¿no? Claro, se puede producir ese tipo de cambios también, ¿no? Es perfectamente comprensible. Eh, y de hecho, no solamente la muerte nos enfrenta a ese asombro que a veces produce cambios por la reflexión misma que trae consigo, sino también la vida misma, ¿no? Pensemos que contemplar la vida de un ser vivo, pero en un sentido más estricto, de una persona, de un ser humano, como el nacimiento, por ejemplo, de esta persona, es algo que también nos anima, nos lleva al asombro y nos anima a reflexionar, ¿no? Y del cambio de vida ni hablar, pues, ¿no? Si no, pregúntenle a sus padres, eh, porque de todas maneras van a ustedes poder fijarse que hay un cambio de vida, hay un cambio en el estilo de vida. Esto hace que, de todas maneras, el asombro sea un requisito indispensable. Ahora, ¿cuál es el otro requisito que es indispensable? Ese requisito ya lo encontramos en el mismo término filosofía, ¿no? Y entonces, valga acá la pena revisar la etimología eh, ofrecida por la primera persona que usó el término filósofos, que fue nuestro amigo Pitágoras, ¿no es cierto? Matemático y filósofo. Pitágoras, pues, usa este término tal y como ustedes lo van a ver en su separata, que creo que ya se pueden descargar en su Classroom. Eh, Usó este término para referirse no a las personas que saben algo, no a los sabios, a los que conocen una materia, sino a las personas que desean seguir generando conocimiento. En otras palabras, cuando Pitágoras usa el término filo, amor, cariño, apego, búsqueda y sofía por conocimiento, sabiduría, lo que está tratando de hacer es crear un nuevo enfoque que nos dice que no es el puerto o el destino lo que le importa al filósofo, sino el camino mismo, ¿no? Un poco para usar esta figura clásica. Eh, entonces el filósofo es alguien que ama la búsqueda de conocimiento, pero ojo que si es la búsqueda y no el conocimiento, entonces no va a tener fin, pues va a ser incesante. Y como la actividad producto del asombro es el cuestionamiento, la actividad cuestionadora, entonces esta actividad nunca va a tener fin, en el caso de la filosofía, ¿no? Eh, de hecho, como ustedes se van a dar cuenta, eh, este afán, ¿no es cierto?, por conocer que no tiene fin, se puede revelar junto con
el requisito del asombro en una figura que siempre mencionan eh, varios filósofos y divulgadores de filosofía, ¿no? Que es la figura del niño, ¿no? Un niño, desde sus inicios, tiene una capacidad para asombrarse con mucha facilidad, ¿no? Eh, el niño ve algo y siempre pregunta, se asombra. Eh, Así, por ejemplo, si tú tienes hermanitos, sobrinitos, primitos, lo que sea, vas a poder comprobar esta capacidad que ellos tienen para asombrarse, ¿no? O de repente hijos también, ¿no? No hay que discriminar. Claro, por ejemplo, pasa un gato, ¿no es cierto? Tú estás con este niño, esta niña, ¿no es cierto? Pasa un gato y detrás viene un perro persiguiéndolo y han visto cómo es ese corteo que es un poco violento, brusco, lo asusta al niño y te dice, pero ¿por qué lo persigue el perro al gato, no? Y, perdón, estoy leyendo el chat público. Bien. Eh, Listo, Jordan, qué bueno que se haya solucionado tu problema. Y entonces el niño se va a sorprender y te va a preguntar, ¿no? ¿Por qué el perro persigue al gato? Tú dices, ah, el perro persigue al gato porque lo quiere morder. Enseguida te va a volver a preguntar, ¿y por qué lo quiere morder? Tú dices, ah, porque los perros odian a los gatos. Y te hará otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Y por qué los perros odian a los gatos? Y tú, como eres una persona muy paciente, le vas a decir, porque así es, se acabó, ¿no es cierto? Pero en verdad, así tú le des esta respuesta a un niño, tú sabes que él podría seguir haciéndote preguntas, ¿no? Entonces, mira, si te das cuenta, están las dos cualidades ahí. Por un lado, está el asombro del niño, al igual que el asombro del filósofo, y por otro lado, tienes también esta, este, esta actividad cuestionadora que no acaba, ¿no es cierto? Diríamos que es un mecanismo de pregunta tras pregunta. Frente a toda respuesta, una nueva pregunta. Un poco que esto es lo que hace la filosofía, ¿no? Pero hay algo adicional, ¿no es cierto? Si tú te vas a dedicar a cuestionarte, el punto entonces, ¿cuál es el sentido de cuestionarte, ¿no? Porque después de todo, el conocimiento científico también se mueve por el asombro, pero sino que ellos buscan quedarse en algún punto. Ahora, que lo hayan conseguido, eso es un tema aparte, ¿no? De hecho, ¿no es cierto? Si nosotros revisamos definiciones de filosofía, podemos tomar para empezar la del mismo Pitágoras, el que veíamos hace un momento. Pitágoras dice que la filosofía es un afán de saber libre y desinteresado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al filósofo, en la definición de Pitágoras, no le importa si el conocimiento que tiene es un conocimiento que le va a brindar herramientas para enriquecerse, beneficiarse, tener una vida más sencilla, eh, o para simplemente obtener respuestas a algunas preguntas. Porque la clave, en la definición de Pitágoras al menos, no es tanto la respuesta, sino como la pregunta. Ahí podemos ver afán de saber libre y desinteresado, sin ataduras a ciertas perspectivas, pero también con el desinterés típico, ¿no es cierto?, del conocimiento puro. Eh, Esto hace, ¿no es cierto?, de la filosofía un tipo de conocimiento muy especial, definitivamente. La definición de Aristóteles es una definición ya un poquito diferente, ¿no? Aristóteles nos dirá que la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. De hecho, su maestro, Platón, había dado una definición similar de la filosofía y nos había dicho que es la ciencia de la razón de las cosas. ¿Qué quería decir esto? Quiere decir que tanto Platón como Aristóteles están pensando en una ciencia o en un tipo de conocimiento, ¿sí? Recordemos que no es la ciencia que tenemos hoy en día, no está entendiendo lo mismo Aristóteles, un tipo de conocimiento que se genera después de una actividad contemplativa. ¿Qué quiere decir contemplar? Quiere decir que tú te sientas a observar y meditar respecto de algo. Eh,
punto aparte, ¿no? Punto aparte de lo que se pueda pensar de si eso o no es una buena definición de filosofía, nos podemos quedar con el hecho de que Aristóteles está reconociendo dos cosas para la filosofía. Primero, la actividad especulativa, pensar, cuestionarse, pero también el hecho de tratar de ir al fondo del problema. Cuando el niño hace una pregunta tras otra, nosotros le vamos dando cada vez respuestas que nos van llevando a un problema más general y mayor. Eso es buscar la profundidad en la filosofía, ¿sí? Luego vamos a ver que eso tiene un término que es el término radicalidad. ¿Qué significa ser radical en filosofía? Eh, entonces, el niño, para seguir con nuestra figura, trata de buscar de alguna manera los primeros principios, pero sin saberlo, ¿no? Ahora, eh, yo les hago una pequeña pregunta acá, y la pregunta sería, ¿ustedes qué consideran que es lo que hace que se pierda el asombro? ¿Qué es lo que podría hacer que se pierda el asombro que tenemos de niños? ¿Qué es lo que hace que luego nosotros dejemos de asombrarnos frente a ciertas cosas, ¿no? A ver, los leo en chat público si quieren contestar, claro. A ver, los leo, ¿sí? A ver, por ahí Félix me dice conocimiento, Rey me dice cuando ya lo conocemos, Giancarlo ver todo muy concreto, Jordan el recuerdo, ya sabemos qué es, que te digan, ya deberías saberlo, estás grande. Bueno, también. La insensibilidad hacia ciertas cosas causada por experiencias pasadas, sí, sí, buena respuesta, Valeria. Que es similar a la de Lisbeth, la experiencia vivida, la ignorancia. Es una respuesta interesante. Hay varias maneras de plantear ahí la ignorancia. Y bueno, es que se da algo claro cuando te lo cuentan, me dice Gala. Eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, tiene que ver con una pequeña paradoja vital, ¿no? Cuando somos niños, nosotros no tenemos nuestra capacidad racional lo suficientemente desarrollada como para cuestionar las respuestas que se nos van dando. Y cuando ya estamos mayores, cuando ya tenemos la capacidad racional, ya obtuvimos las respuestas, ya las dimos por sentado. Entonces, el empezar a revisar esas respuestas que se nos han dado desde pequeños en un sistema cultural, en una sociedad, en nuestra familia, en las diversas instituciones que nos rodean, eso ya es hacer actividad filosófica, ¿no? El cuestionamiento, precisamente. Y es como ustedes bien lo señalan, lo vivido, la experiencia, sí, pero todo eso sumado a qué cosa? Al hecho de no haber tenido la razón para apoyarnos y cuestionar ese conocimiento que se nos fue dando. Y entonces, lo que sucederá es que cuando seamos mayores, tenemos la herramienta, nuestra capacidad racional, pero ya no tenemos el interés, pues ya no tenemos ese asombro. Aristóteles estaría reflejando todavía esta primera sensación de asombro, pero en cambio miren lo que dice la definición de Wittgenstein respecto de la filosofía. Él dice que no es un cuerpo ni una doctrina. O sea, no podemos hablar de un conjunto de conocimientos, porque si ya fuese doctrina, dejaría de ser filosofía hasta cierto punto, ¿no es cierto? Si es una actividad cuestionadora, no puede haber un cuerpo doctrinal de conocimiento, no puedes dar algo por sentado, todo se puede revisar. Caso contrario, sería algo más parecido a una doctrina, pues, política, religiosa, ¿no es cierto? O sea, algo de matiz ideológico, diríamos. Y además agrega Wittgenstein, si no es un conjunto de conocimientos, ¿qué es esto? Es una actividad para cuestionarse y hacer elucidaciones. ¿Qué es elucidaciones? Pues aclaraciones, ¿no es cierto? Hacer una aclaración respecto de cualquier tipo de idea que se tenga. Perdón. Eh, de alguna manera, ¿no es cierto? Lo que nos está diciendo Wittgenstein es algo que tiene que ver con el periodo que él vive. Ya no estamos frente a, ¿cómo podríamos decirlo?
a una etapa de asombro en la historia de la filosofía. Ya han pasado varias cosas en el mundo de la filosofía. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, muchos sistemas filosóficos, muchas propuestas filosóficas. Y es más, hay derivados de esas propuestas y de esos sistemas filosóficos, muchas críticas también, ¿no es cierto? Es una historia ya más conflictiva. Entonces Wittgenstein dice, hay tantos problemas en la filosofía, ¿de verdad son problemas? Bueno, Wittgenstein lo que va a decir es, lo que sucede es que no han sido problemas, pero nosotros los hemos vuelto problemas. ¿Por qué? Porque ha habido una pequeña confusión en el lenguaje. Por ejemplo, Wittgenstein analiza un problema, el problema del alma. ¿Es un problema? Wittgenstein dirá, el lenguaje se usa para retratar la realidad. Si se usa para retratar la realidad, entonces, ¿dónde está el concepto de alma en la realidad? No existe. Nosotros lo hemos creado. Es producto de nuestra imaginación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Problematizando, al problematizar el problema del alma, problematizando algo que es producto de nuestra imaginación. Para Wittgenstein, para decirlo de una manera un poco más tosca, sería como problematizar la existencia de un unicornio, por ejemplo, o del Pegaso, o de la quimera, pero si no existen, ¿por qué lo problematizas? Entonces, ¿qué es la filosofía para Wittgenstein? Mira, ya no es tanto asombrarse y buscar los primeros principios, sino revisar lo que se ha dicho y a partir de eso tratar de esclarecer qué es lo que se ha dicho bien y qué es lo que se ha dicho mal en tanto problemas filosóficos, ¿ah? No en tanto respuestas, sino lo que se ha dicho bien o lo que se ha dicho mal en tanto pregunta. Entonces, esta definición de Wittgenstein es pues bastante llamativa, ¿no? Eh, de hecho, el ser humano también puede considerarse desde sus momentos filosóficos, ¿no? Desde la etapa de su vida que está viviendo y las características que tiene en su personalidad, puede considerarse más o menos filosófico, ¿no? Ahora, de acuerdo a qué definición de filosofía, eso ya es otra cosa. Eh, Existe también una definición muy interesante, dice, las así brevemente, ¿no? Según Gracián Baltasar, este filósofo existencialista, dice que la filosofía es meditación sobre la muerte. Porque la muerte es ese único conocimiento seguro que todos los seres humanos tenemos. Entonces, ¿qué es la filosofía? Pues reflexionar de todos los problemas que surgen de nuestra mortalidad, podríamos decirlo, ¿no? Y de hecho, vamos a ver que Sócrates decía, ¿no es cierto?, en la Atenas clásica, que la filosofía no es más que una preparación para la muerte, ¿no? Porque te ayuda a afrontar ese paso tan difícil de asumir, ¿no? Y que todos vamos a dar de alguna manera, salvo los millonarios que viven en Silicon Valley que ya están comprando su inmortalidad, ¿no? Si fuésemos inmortales, ¿se agotaría el motor de la filosofía? Esa es una pregunta interesante también, ¿no? A ver, los leo. Me asombra que ya nada me asombre, me dice Rudy. Ya nada te asombra, vaya. Deben haber habido muchas explicaciones o muchas decepciones, Rudy. A ver, Giancarlo me dice, el mundo está hecho de proposiciones y de pseudoproposiciones. Excelente. Esa es una distinción que hace Wittgenstein, ¿no? Proposiciones son las que dicen algo de la realidad y las pseudoproposiciones las que no nos dicen algo de la realidad, quizás un invento de nuestra imaginación, ¿no? Elucidaciones galas son aclaraciones, ¿sí? Son aclaraciones, esclarecimientos sobre algo que se considera un problema. Bien, continuamos. Eh, entonces, estas definiciones son interesantes, ¿no? Y nos ayudan a entender un poquito el fenómeno filosófico. Antes de pasar con la siguiente parte, me gustaría que ustedes, ya que son seres de experiencia previa, como me lo han dicho por acá, seres, seres experimentados, me gustaría que me respondan así brevemente. Es una posibilidad, Valentina. Si somos inmortales, igual buscaríamos el sentido de la inmortalidad. Es una posibilidad, ¿no? Hay filósofos que dicen que ya no tendría sentido buscar cuál es el sentido de nuestra supuesta inmortalidad,
nuestra hipotética inmortalidad porque nuestro tiempo ya sería ilimitado, ¿no? No nos preocuparía, no tendríamos ese motor que nos impulse a cuestionarnos. Bueno, son especulaciones, ¿no? Salvo que haya alguien inmortal en este grupo, nos lo pueda contar. Ya no habría necesidad de reproducirse, sí. Puede ser, ¿no? Puede ser. Es especulativo, podría ser. O de repente reproducirse de una manera muy específica, ¿no? Mm. ¿A qué llamamos inmortalidad? ¿La piedra filosofal te vuelve inmortal? Hay una conexión más entre filosofía y inmortalidad, al parecer, ¿no? No he visto ninguna película de Harry Potter, lo siento. Bien, entonces, antes de ver lo siguiente, yo les pediría eh, que por favor traten de responder a la siguiente encuesta. Es así breve nada más, ¿ah? Es sí o no. Solamente tendrían que decirme si en algún punto de su vida ustedes ya han tenido la experiencia de llevar el curso de filosofía, sea aunque sea unas cuantas clases en el colegio, aunque a veces algunos colegios lo ponen dentro de otro curso. Ahora les hago la encuesta, a ver, para que puedan responderme de manera más cómoda. ¿Listo? Entonces, genial, genial. Veo que varios ya. Ahí está, un capo. 3 anuales y 2 semestrales. Muy bien. Justo hablábamos de la experiencia previa, ¿no? Ahí está. Genial. Bueno, entonces la mayoría ya ha tenido la oportunidad de llevar un curso de filosofía, ¿no? Recuerden que la filosofía es enfoque también, ¿no? Tal como yo les presento la filosofía, probablemente otras personas no les, eh, no les interese presentar la filosofía, ¿no? Ahí está, la mayoría ya llevó Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces, ya vamos a pasar pues a entender, voy a centrarme con menos detalle en estos aspectos para poder avanzar un poquito más, que tiene que ver con las cuestiones más materiales del origen de la filosofía. Bien, el origen circunstancial de la filosofía, yo ya se los he explicado, ¿no es cierto? Que tiene que ver esto con el asombro, la relación con la muerte, el cuestionamiento post-asombro, ¿no es cierto? Eh, pero también tiene un origen material, diríamos, histórico, la filosofía, que tiene que ver principalmente con el siglo VI antes de Cristo en Grecia, ¿no es cierto? Voy a poner el mapa de una manera un poquito más clara, es el mismo mapa, sí, solo que va a estar un poquito más nítido. Eh, y tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver con algunas circunstancias y factores que se dieron en esta zona para que pueda producirse lo que nosotros llamamos la reflexión filosófica. Bueno, hay 4 puntos que tenemos que revisar. Lo vamos a revisar bien, de una manera bien sencilla. Lo primero es entender que para que haya nacido la filosofía se tuvo que dar una condición indispensable. Ustedes lo van a ver ahora. Miren dónde estoy poniendo en este momento esta pequeña línea roja, ¿sí? Esas ciudades que están al lado izquierdo de la línea roja son ciudades claves para el nacimiento de la filosofía. ¿Por qué? Porque están en contacto con el Asia Menor. Esta parte de acá, hacia donde está yendo la flechita, es el Asia Menor. En esta época pues encontraríamos el imperio persa por acá, pero también encontraríamos pues lo que era parte del imperio persa y lo que no, como por ejemplo podría ser la India, lo que llamamos la India hoy en día. Eh, y además, ¿no es cierto? Y además, ya, perdón, se me congeló un poquito la pantalla. Eh, y además se da la circunstancia, ¿no es cierto?, de que estos pueblos como son Éfeso, Mileto, Alicarnaso, Samos, que son
sitios principales donde va a despertar la filosofía, se da ese choque cultural con estas culturas de Oriente, pero también se da un intercambio muy sano, ¿no? Que es un intercambio comercial, pero que también es un intercambio cultural de alguna manera. El primer filósofo, o el que se considera el primer filósofo de manera referencial, que es nuestro amigo Tales de Mileto, que es de esta ciudad que les estoy señalando acá, ¿bien? Ahí está, y ahí es Tales, ¿sí? Eh, Él, por ejemplo, va a hacer un recorrido, va a ir a Egipto, luego va a regresar un momento por algunas ciudades de Oriente y luego va a volver a Mileto con cierto conocimiento ya de los astros, del movimiento de los cuerpos celestes, tiene conocimientos geográficos, matemáticos, algunos lo consideran el primero en muchas ciencias, ¿no? Y muchas áreas del saber en general. Eh, y lo mismo pasa con Pitágoras, que por ejemplo se dice que habría hecho un viaje por la parte más mística de la India y que por eso formó la escuela de los pitagóricos, que es una escuela casi mística, si se podría decir, ¿no? Es una escuela tan filosófica como a veces se piensa. Y entonces este intercambio, ¿sí?, de esta zona hace que estas ciudades sean precisamente las que van a ser la cuna de la filosofía. Diríamos que este es el aspecto geográfico que permite el nacimiento de la filosofía. Pero hay otro detalle, que es el aspecto religioso. Sí, como mencionaban en el chat público, hay una especie de choque de religiones, sí, de alguna manera, ¿no es cierto? De alguna manera. Eh, y de todas maneras, también podemos darnos cuenta de que las religiones son distintas y al momento de que yo confronto mis creencias con las creencias de quien se me presenta como alguien novedoso por sus características sociales, culturales y hasta físicas, eh, puedo empezar a sacar conclusiones, ¿no? Y este sacar conclusiones es muy importante porque ya incentiva la actividad filosófica. Pero el aspecto religioso va por otro lado, porque las ciudades o las polis griegas tienen, todas tienen un panteón similar de dioses. Y ojo que digo similar, pero no digo idéntico. No tienen exactamente los mismos dioses, pero comparten la mayoría de ellos. Claro, los clásicos, ¿no? Zeus, Poseidón, ya. Lo de Poseidón es obvio porque tienen al mar Egeo delante de casi todas estas ciudades. Pero habrán ciudades que están más alejadas del mar que, por ejemplo, le darán un mayor valor a la agricultura. Entonces, ¿a quién adorarán ahí? Pues a Deméter, el mito de Perséfone, el mito de Hades va a ser más importante probablemente ahí. Y por tanto, vamos a ver que hay una especie de flujo histórico que va creando a los dioses, ¿sí? Se suceden uno tras otro. Eh, Esto hace que, por ejemplo, si un viajante está pasando por Asdera y ve que acá se adora a Hermes y en su ciudad no se adora a Hermes, pues en algún momento él va a llevar esa influencia a su ciudad, pues, ¿no? Es algo, así podríamos decir, imaginarnos que funcionó de alguna manera para que en algunas épocas hayan tenido dioses y en otras no. Entonces no es una religión de libro este politeísmo griego, porque su panteón es muy flexible. Y si es flexible, eso quiere decir que no habrá una persecución en caso de que tú quieras, pues, plantear cuestionamientos a tu religión, ¿no? Claro, no es bien visto tampoco, pero tampoco te persiguen y puedes pensar de una manera un tanto más libre. Recordemos lo que decía Pitágoras, filosofía, afán de saber libre y desinteresado, ¿no? Y bueno, tenemos el factor geográfico, tenemos el factor religioso, y ahora habría que considerar dos factores más que van de la mano, ¿no? El político y también el factor económico. El factor político nos dice, bueno, acá se presenta como cierta inestabilidad política, y eso es porque hacia el siglo VII, o sea, caminando ya hacia el siglo VI, las aristocracias que hay en las distintas polis o ciudades-estado de Grecia empiezan a desdibujarse, no se desmoronan, no se caen de un momento para otro, pero la participación del ciudadano o de los menos ricos o de los que no son tan buenos en estrategia militar, se empieza a volver más importante. Entonces, el ciudadano, para poder participar en el ágora, en el espacio público, ¿qué es lo que tiene que hacer? Saber hablar, pues. Tiene que saber hablar. Si no sabes comunicarte, ¿cómo vas a poder expresar tus ideas?
De ahí que se vuelve importante la retórica y otros asuntos, ¿no? Otras ramas del estudio, otras ramas de estudio. Y por tanto, lo que va a suceder también es que se cumpla con un nuevo requisito para la filosofía, que es el diálogo, ¿no? El diálogo es muy importante para la filosofía y de hecho este diálogo político-ciudadano también está en el origen de la ciudadanía gracias a los griegos, ¿no? Ya que en ellos nació la filosofía, ¿no? Eh, y por otro lado, ¿no es cierto?, está el factor socioeconómico, que tiene que ver justo con este cambio político, ¿no? ¿Por qué existe una aristocracia? Pues por la mayor participación en la guerra y la mayor cantidad de esclavos que podían tener. Entonces, por eso se dice acá que la existencia de esclavos permitió que hombres tuvieran tiempo libre para filosofar. Claro, ¿quién podría dedicarse a pensar en abstracto cuando no tiene algo que comer? ¿No? Entonces ahí siempre han habido caminos para los filósofos. O el filósofo buscaba un mecenas, se volvía una especie de parásito, o tenía sus esclavos como en esa época, o por otro lado, sacrificaba su vida material y económica, y ahí tienes a los filósofos que pasaban penurias, hambres, ¿no? Hambre y demás, ¿no? Y otro tipo de males también, ¿no? Dicho sea de paso. Eh, entonces, esos requisitos que tiene el filósofo para poder hacer filosofía también se grafican en estos factores que permiten que nazca la filosofía. Y ahora pasaremos pues rápidamente a otro asunto. A ver, los leo rápidamente, ¿sí? A ver, dice, había tiempo para pensar porque había esclavos, efectivamente, Harold. Más por la aristocracia, lo que dice Valentina es, efectivamente, muchos historiadores de la filosofía como Guthrie consideran que es importante o uno de los factores clave fue la aristocracia, ¿no? Porque incluso han hecho una revisión y han visto que muchos de los primeros filósofos, Tales, Heráclito y demás, fueron beneficiados por una aristocracia, ¿no? Muy bien, el periodo cosmológico. Es que también había religiones que idealizaban a los dioses como perfectos, pero los dioses griegos son imperfectos. Es un detalle interesante, ¿no? Es un detalle interesante. Sí, algunos dicen que la religión griega, más que una religión de defectos, es una religión más humana, ¿no? Más humanizada, más antropocéntrica, quizás una de las más antropocéntricas que ha existido, ¿no? Y por último, son más como superhéroes, ¿no? Y por último, Giancarlo me dice, ¿existe una ética universal? No, pero han habido intentos de hacer una ética universal, ¿no? Ya hablaremos después de Immanuel Kant y su intento de hacer una ética para todos los seres racionales finitos. Bueno, ahora, la actitud filosófica tiene que tener algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos de la actitud filosófica? Bueno, para que una persona se pueda considerar que está haciendo una reflexión filosófica, tiene que cumplir con unos requerimientos muy básicos, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a usar un colorcito distinto acá, el hecho de que tiene que ser crítica, ¿no? La filosofía tiene que ser crítica, obviamente. ¿Por qué, profesor? Porque la filosofía no se puede comprometer con una idea. De hecho, si la filosofía se comprometiese con una idea, dejaría de ser filosofía y pasaría a ser, pues, alguna especie de dogma ideológico. Eh, y esto hace, ¿no es cierto?, que ante una respuesta surge una nueva crítica, otra vez una respuesta, otra vez una crítica, otra vez una respuesta, una crítica, nos lleve a la segunda característica de la actitud filosófica, que tiene que ver con ¿qué? Con el hecho de que sea problemática. ¿Qué significa que sea problemática? Que no es satisfactoria, pues. ¿En qué sentido no es satisfactoria? Que la filosofía no te va a dar respuestas, la filosofía te va a dar problemas. Es por eso que no se dice cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy en filosofía. De manera más precisa debería decirse que cuál es el problema que vamos a ver el día de hoy en filosofía, ¿no? Por eso es problemática. Y este factor histórico de la filosofía cambiando de manera constante es importante a considerar, ¿no? Porque si la filosofía ha tenido un montón de problemas que enfrentar, es precisamente por su capacidad crítica que nos lleva a la cuestión problemática de la actitud filosófica. Y obviamente ese cuestionamiento no será pues filosófico si se queda en la superficie. En el ejemplo del niño, si al niño tú le dices que el perro persigue al gato porque
lo odia, y el niño dice, ah, ya, está bien, y se queda callado, entonces no hay actitud filosófica, y pues no sirve mi ejemplo. Más bien tendría que seguir haciendo preguntas. ¿Hasta dónde? Hasta que la respuesta llegue a un punto tan general que podemos decir que esa es la raíz del problema. En el caso del perro y el gato, ¿cuál sería? ¿Por qué existe la violencia? ¿Por qué existe la agresión en el mundo animal? ¿Acaso el cosmos, el universo, tiene una especie de mecanismo de violencia para poder alcanzar algunos objetivos o finalidades? Profe, eso ya es una reflexión más profunda, excelente. La profundidad que les mencionaba al inicio de la clase, eso está acá, en la radicalidad. Hay que buscar los fundamentos, dónde empieza algo, ¿sí? Los principios, decía Aristóteles, pues, ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Y obviamente tampoco será filosofía si al momento de tratar de dar respuestas a los problemas y las preguntas que se han planteado, pues no use la lógica racional para tratar de resolver esas preguntas que se han planteado, ¿no es cierto? Por eso acá en nuestro esquema se nos pone como un planteamiento de argumentos. Claro, si lo hacemos de una manera desordenada, por ejemplo, una persona me dice, profesor, yo cuestiono la idea de Dios, ¿no es cierto? Me parece que la idea de Dios ha sido una invención hecha por ciertos grupos de poder para tal cosa, no sé, te viste todos los documentales conspiracionistas. Y entonces, después me dices, yo te digo, entonces, ¿cómo podríamos explicar el orden de la naturaleza? Es como, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Es como que espontáneo? ¿O si hay una especie de inteligencia detrás? No, profe, sí tiene que haber una inteligencia. ¿Y cuál sería? Y me dices lo primero que se tenga a la mente, profe, nuestros hermanos mayores, los extraterrestres, ellos son los que han creado nuestro mundo, los que nos vigilan, que vayamos por un camino correcto para hacer una civilización. Entonces, en ese momento, yo ya me doy cuenta que no estás dándome una explicación racional. Tanto la revisión de los problemas como las explicaciones tendrían que ser racionales para que hablemos de filosofía o de una actitud filosófica. Caso contrario, pues estamos haciendo un ejercicio de imaginación, de diversión, pero no necesariamente filosofía, ¿no? Este quizás es el punto límite para diferenciar lo que algunos dicen, no, filosofía es solamente una fumada, ¿no es cierto? Es un mal viaje, como dicen algunos, ¿no? Pero no, no, la filosofía es más que eso, siempre y cuando la hagas de manera racional, ¿no? Eh, y de alguna manera, ¿no es cierto? Tenemos que reconocer también que la filosofía es totalizadora. La actitud filosófica tiene que ser totalizadora, ¿por qué? Porque sus problemas no solamente se enfocan en un área de la realidad y se quedan ahí. La ciencia, por ejemplo, ¿no? Trata de responder un aspecto específico de la realidad y cuando ya tiene una respuesta un poco que se van calmando las aguas, hasta que a veces viene otra teoría, ¿no es cierto?, que la puede reemplazar o una explicación científica que pone en cuestionamiento esa explicación anterior. En cambio, en la filosofía hay una diferencia, ¿no? Y la diferencia estaría en el hecho de que eh, las preguntas en el mundo de la filosofía son de un carácter más general, abarcan más. Una pregunta, por ejemplo, por una agresión de un perro a un gato, se termina llevando a una pregunta por los mecanismos del universo, más general. Y esto ya tiene que ver con las disciplinas filosóficas. ¿Cómo puede ser totalizador abarcar el todo cuando existen disciplinas filosóficas que se enfocan en determinados aspectos? Bueno, veamos rápidamente esas disciplinas filosóficas. La primera y la más difícil de entender para la mayoría, la ontología. ¿A qué se dedica la ontología? Al problema del ser. Profe, ¿a qué se refiere con el problema del ser? Bueno, simple y sencillo, al problema de la realidad, ¿sí? Toda la realidad. Pregunta clave para entender la ontología. ¿Por qué existen las cosas? ¿Por qué existimos todos los objetos, todos los entes que están en esta realidad? Si te preguntas si esta realidad es verdadera o es falsa o estás en una simulación, también estás dentro del aspecto ontológico de la filosofía, dentro de, digamos, el rubro ontológico. Y claro, la ontología se podría considerar como que la disciplina filosófica más general hasta cierto punto, ¿no? La antropología filosófica eh,
ya se dedica no al ser en general, sino al ser humano en específico, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Existe una naturaleza humana o es que el ser humano es cambiante y por tanto no existe una naturaleza humana? Eh, ¿Cuándo el ser humano es auténtico? Ahí está, esas son preguntas de antropología filosófica. A ver, leo rápidamente el chat. ¿Cree en Dios? Bueno, esa es una pregunta que ustedes mismos se responderán conforme pasen las clases. Eh, la siempre elabora conocimientos verdaderos. Eso nos lleva, por ejemplo, a una de las disciplinas, que es la disciplina llamada la epistemología. Aprovecho para explicarlo, ¿sí? Eh, la pregunta por si los conocimientos científicos son verdaderos es una pregunta bastante interesante, ¿no? Finalmente, la ciencia ha obtenido conocimientos verdaderos, pero profe, si lo que antes se creía verdad hoy en día ha sido reemplazado. Antes la gente decía, no, lo verdadero y lo mejor en lo que tú puedes confiar es la teoría de la relatividad, pero hoy en día ya existen teorías más avanzadas que se derivaron desde esa época, que tienen que ver con la teoría cuántica, ¿no es cierto? La teoría de las cuerdas, eh, y claro, y demás, ¿no? Entonces, claro, lean lo que dice Giancarlo en el chat público. Una ciencia que no se puede refutar no es una ciencia. Bajo esta premisa popperiana, ¿no? Porque la dijo Karl Popper, entonces si yo no puedo refutar una teoría científica, eso quiere decir que una ciencia pasa a ser un dogma, entonces la ciencia es refutable. Y si es refutable, quiere decir que en algún momento van a caer las ideas científicas, lo que se consideran verdades, ¿no? Esos problemas los estudia la epistemología, ¿no es cierto? Por ejemplo, la nociología, en cambio, se encarga de problemas del conocimiento generales, como por ejemplo, ¿dónde está el conocimiento? ¿En el objeto o en el sujeto? Profe, no puede estar en el objeto porque el objeto cambia de manera constante. Ah, entonces está en el sujeto, pero el sujeto también cambia. Entonces, ¿dónde está el conocimiento? En ningún lado, profe. Y si está en ningún lado, entonces no existe. No, sí existe, pero ¿dónde está? Ah, profe, no, es que hay una comunidad. Ah, ya, son problemas nociológicos, ¿no es cierto? Harold me pregunta si Dios existe. Eh, Esa es una pregunta religiosa para algunos, depende a qué recurras, pero si la especulas de manera racional, filosófica, se vuelve un problema ontológico, ¿sí? Y si ya haces partiendo de la premisa de que Dios existe, ya es un problema teológico, ¿sí? Tengamos cuidado con ese detalle. La axiología, la ética y la estética, voy a continuar explicando, ¿sí? Eh, La axiología, la ética y la estética son disciplinas que ya se encargan de valores, ¿sí? Diríamos que la axiología es algo así como la madre de la ética y de la estética, ¿sí? Pero vamos a ver que los problemas de la ética y la estética son tantos que en verdad ya son pues disciplinas que a veces se conectan de alguna manera con la axiología, pero ya no tanto, ¿no? Eh, La axiología se encargará de los valores en general, por qué valoramos en tanto funcionalidad, valoramos porque algo nos parece verdadero, ¿no? Eso sería la axiología. La ética se encargaría de revisar las valoraciones morales, lo bueno, lo justo, la libertad, ¿no? La estética, las valoraciones efectivamente relacionadas con la belleza, cuando algo es bonito, cuando algo es feo, profe, soy bonito, soy feo, ¿no es cierto? ¿De qué depende? Porque ella no me hace caso. Bueno, esos son asuntos relacionados de alguna manera con la estética, ¿no? De repente, claro, si la belleza es relativa, entonces no es que alguien sea feo, sino que simplemente no nació en el lugar indicado, ¿no? Esa podría ser una respuesta para también reparar nuestra autoestima de alguna manera, ¿no? Eh, claro, y la clave sería viajar nada más, ¿no? Ser turista. Y la filosofía política que se carga de los problemas relacionados con las comunidades humanas y cómo se organizan. Bien. Y obviamente la filosofía política va a tratar de plantearse cuál es la mejor manera de organizarnos y si se puede realizar esa manera de organizarnos, ¿no? Platón, en su libro La República, planteó la mejor manera de organizarnos. A algunos les encanta esa manera de organizarnos o de pensarla, ¿no es cierto? Y entonces podríamos decir, bueno, entonces, ¿por qué no se ha llevado a cabo? Pero es que es imposible, porque está en un plano ideal y en la realidad no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque depende de la naturaleza humana.
profe, entonces ya se conectó con antropología filosófica. Y ese es el caso de la filosofía, que las disciplinas filosóficas están interconectadas. Un problema de filosofía política te puede llevar a ontología, a axiología, un problema de estética a otra de la rama de los valores, pero también a nociología, antropología filosófica. Es sumamente interesante, ¿no es cierto? Y bueno, a ver, termino de leer lo que me escriben por chat público. ¿Qué es el tiempo, profe? La verdad que cuando no me lo preguntan lo sé, pero cuando me preguntan no lo sé. Eso fue lo que dijo nuestro amigo San Agustín respecto del tiempo. Eh, es complicado responder a la pregunta del tiempo, ¿no? Pero es un problema ontológico también, dicho sea de paso. Ya vamos a hablar de Heidegger, que dio una respuesta respecto del tiempo. Eh, el mundo en que vivimos es real, me dice Gala. ¿Es una afirmación, asumo, o es una pregunta? Bueno, si es una pregunta, eh, ¿han visto ustedes esta serie que se llama Rick y Morty? Bueno, hay un capítulo en Rick y Morty, ¿no es cierto? Si no lo han visto, al menos pueden leer por ahí, donde se supone, bueno, para los que no han visto lo comento brevemente, ¿no? Se supone que hay una raza alienígena que se encarga de crear simulaciones en otros planetas para aprovecharse de esta distracción y extraer todos los recursos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es bastante evidente que están en una simulación, ¿no? Porque todo se cumple según tus deseos y demás. Pero, ¿qué es lo que hace que nosotros no nos damos cuenta de que estamos en una simulación, ¿no? Es un problema ontológico. Ya luego hablaremos de esto, no tenemos demasiado tiempo, pero según un filósofo estadounidense, Hilary Putnam, en un experimento que él llamó los cerebros en cubeta, es imposible determinar si estamos en una simulación o en la realidad, ¿no? Es como esta paradoja china, ¿no? Me dormí, soñé que era una mariposa, ¿no? Bueno, no suena muy bien esto, pero al despertar ya no supe si soñé que era una mariposa o en este momento soy una mariposa soñando que es un hombre, ¿no? Bueno, esto es complicado también de responder. Listo, chicos, nos vamos a quedar acá. Eh, Les voy a pedir, por favor, que una vez más me colaboren con responder a una encuesta, ¿sí? Así rápidamente para que puedan ir a almorzar tranquilos. Eh, es la encuesta docente que imagino que ya han respondido antes. Recuerden que A es excelente, estupenda clase, profesor quédese, profesor voy a poner su cuadro y le voy a poner velitas. B sería bien, profe, bien, veamos si mejora la próxima clase. La C sería como, bueno, a nada. Una D sería algo así como, profe, hay mucho que mejorar, por favor, preocúpese. Y con una E ya estarías pidiendo que me cambien inmediatamente. Bien, a ver, encuesta docente rápidamente, por favor, respondan. Gracias, chicos, gracias por sus comentarios, los leo todos. Me da risa, pero no me puedo reír demasiado ahora. Sí, para la próxima clase una canción filosófica podría ser tranquilamente, ¿eh? Una canción filosófica podría ser alguna de sus ideas, ¿no? Es filosófica. La ignorancia y la estupidez también es filosófica, ¿no lo sabían? A ver. A ver cómo buena. Ya. Gracias, chicos. Bueno, queda un minuto, creo que ya va a ser un poco difícil que pueda darme tiempo para contestar alguna pregunta. Ya más, ya lo siento más.